En la vida hay muchas injusticias que quedan impunes, que jamás la ley tendrá un ojo para castigarlas. Lo más triste es que la justicia divina no siempre funciona a favor de quienes hemos vivido algo horrible. En esos momentos es cuando más se pierde la esperanza, pero al final siempre habrá una manera de hacer justicia por propia mano, aún sin tener que mancharse las manos con sangre. Aún recuerdo aquella noche, era un viernes, y don Pancho, mi padrastro, estaría llegando a casa de mi madre, muy tarde como siempre, borracho y con los ánimos bien puestos para sembrar el miedo, pues cada que don Pancho llegaba de esa forma a la casa, nada bueno ocurría. Aquella noche estaba lloviendo. Los relámpagos caían y azotaban sobre la tierra, generando un fuerte estruendo. Los vientos azotaban con mucha fuerza, lo cual me daba mucho miedo. Mi madre trataba de abrazarme en la cama para que yo no me asustara, pero en eso nada más escuchó cómo tocaron muy fuerte a la puerta. Gloria, abre la puerta, pero ya. No me hagas enojar porque ya sabes cómo te va. Mi madre estaba aterrada. En aquella casa solo vivíamos ella y yo, porque mi verdadero padre había sido asesinado en una riña callejera. Él fue un pandillero, y la mala suerte le cayó en una de esas peleas. Por ello es que mi mamá, casi en contra de su voluntad, tuvo que haberse juntado con ese maldito de don Pancho. Yo no quería que le abriera la puerta, porque como en aquella casa solo teníamos prácticamente un cuartito, a don Pancho no le gustaba que cuando él traía ganas yo estuviera presente. Y constantemente lo que él hacía era sacarme de la casa para que así él pudiera revolcarse con mi mamá, obviamente a la fuerza, porque mi mamá ya no lo quería, pero le tenía miedo. En un acto de desesperación, mi madre trató de ayudarme, de protegerme. Mira, Juanito, métete ahí abajo de la cama, pero por favor no hagas ruido. Yo le voy a decir a Pancho que saliste hace rato y que no has regresado. Pero por favor prométeme que te vas a tapar los oídos y pase lo que pase, no salgas de ahí. Haciéndole caso a mi mamá, me metí debajo de la cama. No hice ni un solo ruido. En eso mi madre se levantó, caminó y tratando de hacer un poco de tiempo, finalmente abrió la puerta. Ante sus ojos se encontraba mi padrastro, quien ya estaba muy furioso. ¿Vos qué chingados te está pasando, Gloria? ¿Que no ves que vengo bien borracho y que me estoy mojando? De veras que tú no cambias, hija de la chingada. El señor Pancho estaba bien enojado y nada más escuchó cómo le metió una tremenda cachetada a mi mamá. Ahora sí vas a ver. Don Pancho tomó a mi mamá de los cabellos y la empezó a azotar. Le dio algunos cinturonazos y después la aventó a la cama. Ya, por favor, Pancho, perdóname. Yo no hice nada. Tú eres el que vienes así todo borracho. Por favor, ya cálmate. Si quieres te sirvo otro tequila, pero por favor no me pegues más. Aquel don Pancho nada más escuché como de la botella que traía en la mano le metió unos buenos tragos. A ver, Gloria, ¿dónde está ese pinche chamaco mugroso? Dile que salga de donde esté. No lo quiero aquí. Ya te he dicho 1000 veces que ese pinche escuincle nada más nos está estorbando. Pero un día de estos vas a ver. Lo voy a mandar a la chingada y me voy a asegurar de que nunca regrese. Don Pancho estaba muy enojado. Nomás vi cómo daba vueltas en toda la habitación, hasta que finalmente agarró el palo de la escoba y empezó a picar debajo de la cama. Como me dio directamente en el estómago, nomás pegué un grito de dolor. No pude aguantarme, y de esa manera don Pancho me descubrió. Ya sabía que estabas, pinche muchacho. A mí no me quieran ver la cara de pendejo.
Así que sales o te saco a chingadazos. Yo aún sentía mucho dolor, casi no me podía mover, pero a poco traté de salir de la cama. Apenas saqué la cabeza y las manos, cuando en eso don Pancho me agarró del cabello y me jaló. Me sacó arrastrando de allá abajo. Saben que me molesta, que me quieran ver la cara de pendejo. Pero bueno, vas a tener tu castigo, pinche mugroso. Así que órale, sálgase pa' afuera y aproveche que está lloviendo, pa' que de una vez se lave la cola. Mi mamá trató de detener a don Pancho, pero este le metió otras cachetadas. Por favor, Pancho, no le hagas nada al niño, se va a enfermar y tú sabes que no tenemos para llevarlo al doctor. No seas así, solo por esta noche. Ándale, y te prometo que haré todo lo que tú me pidas. Mira, pero si ya veo que estás bien dispuestita para mí, pero el chamaco a mí no me importa, por mí que se muera allá afuera en la lluvia. Por eso, órale, ya salte, ya no te quiero ver aquí. Tuve que salirme. Afuera hacía mucho frío. Estaba lloviendo muy fuerte. No sabía qué hacer. Ni siquiera me dejaron una cobija. Me senté al pie de la puerta después de que don Pancho la azotara. Y solamente me quedó escuchar los gritos de sufrimiento de mi madre, pues don Pancho al instante comenzó a golpearla y a aprovecharse de ella. Me daba mucho dolor e impotencia el no poder entrar a la casa, el ayudar a mi madre con ese maldito hombre que solamente había llegado a nuestras vidas a traernos infelicidad. Y es que digo que él llegó porque en realidad él se le metió a mi mamá a la fuerza en su vida. Ella nunca lo buscó ni trató de conquistarlo. Al contrario, él simplemente un día llegó con unas cervezas y se sentó allá afuera. Empezó a pedirle favores a mi mamá y de pronto ya estaba durmiendo ahí con nosotros. Para mí aquello era terrible. Ese hombre era peor que el diablo. Pero lo triste también es que esa realidad se vivía en aquel lugar tan pobre en el que vivíamos. Las leyes no existían, porque la gente a ese nivel, cuando no tenemos nada, simple y sencillamente para la justicia no existimos. Es una realidad que la gente de este tipo de barrios no tienen para pagar un soborno, una fianza. Simple y sencillamente somos parásitos para la justicia y para el sistema. Por ello es que, muchas veces, tenemos que recurrir a hacer la justicia por nuestras propias manos, porque no hay de otra. Pasé varias horas de frío, hambre y sobre todo de tristeza afuera de la casa. Cuando por fin llegó el amanecer, mi madre abrió la puerta, me acercó una cobija y caminando me llevó hasta adentro. No podía acostarme en la cama, pero me puso una especie de colchoneta de esponja, en la cual me pude acostar a descansar un momento. Aproveché que don Pancho estaba con una resaca horrible. Cuando eso ocurría, él se levantaba hasta después de las 2 o 3 de la tarde. Vaya que aquello era horrible, porque esta situación solamente es una de muchas que ya habían ocurrido. Nuestra vida se estaba convirtiendo en un completo infierno. De hecho lo era, incluso me atrevo a decir que era mucho peor. Pero mi madre era una señora asustadiza, tenía mucho miedo. Porque por una parte, ella tenía que aguantar todos los abusos de don Pancho. Y por otra, ella a veces cuando podía, se ponía a trabajar vendiendo tamales en la noche. Pero lo triste es que todo lo que ella ganaba, don Pancho se lo quitaba para comprarse sus bebidas o para comprarse el servicio de alguna prostituta. Ese hombre se había vuelto un cáncer en nuestras vidas. Y lo peor es que no habíamos encontrado la manera de erradicarlo. Yo también le tenía mucho miedo a don Pancho. En ocasiones que llegaba enojado, me ponía unas golpizas horribles, me dejaba todo marcado, moretoneado. Incluso a veces no podía ni caminar del dolor. Para él aquello era algo normal. No sé cómo se convirtió en un hombre así, pero hasta creo que disfrutaba mucho haciéndonos sufrir.
Yo no sabía cómo ayudar a mi mamá. Muchas veces le pedí que nos fuéramos lejos, que dejáramos a don Pancho ahí a su suerte, para ver qué hacía. Lo importante es que nosotros estuviéramos a salvo, lejos de las manos de aquel rufián, que en algún momento, si es que le seguíamos permitiendo ser así de esa forma, él podría incluso llegar a matarnos. Aquella mañana, después de la horrible noche, cuando desperté, mi mamá me hizo unos huevos cocidos. Solamente quedaban 3 y me dio 2 a mí. Ella se comió el otro. Y a como era costumbre, le dije que me saldría a la calle para ir a pedir limosna a algún crucero. Esa era la forma en la que yo a veces le ayudaba. La gente hasta eso me veía y no se conmovía, no me daban dinero. Muchas personas incluso me ofendían. Me decían que ya estaba bien grandote para trabajar, pero en realidad no, porque yo era un niño pequeño. Aquella mañana cuando salí, me fui acercando más al centro de la ciudad. Y no sé por qué, pero me dio por meterme a una iglesia. Hacía tiempo no lo hacía, pues había perdido la fe en Dios, porque por más que le pedía favores, Él no me ayudaba. Aún así sabía que una vez más no me hacía perder nada. Me metí y con todo respeto me persiné. Me acerqué a una de las bancas, me hinqué y comencé a rezar un Padre Nuestro. Enseguida empecé a pedir en voz baja. Pretendía que Dios me escuchara. Diosito, por favor, ya he venido muchas veces a pedirte que nos ayudes. Quítanos a don Pancho de nuestra vida. Él solo ha venido a traernos sufrimiento y nosotros no hemos hecho nada malo para merecer eso. Por favor, llévalo lejos o haz que se lo lleve la policía. No sé, tú eres quien sabe cómo hacer las cosas. Por eso me gustaría dejarlo en tus manos. No creo que ni mi mamá ni yo seamos merecedores del castigo de ese hombre. De verdad que nos está haciendo sufrir mucho. Me quedé hincado un momento. La iglesia prácticamente estaba vacía. Después de meditar un rato, me levanté y empecé a caminar hacia la salida. Justo a un costado de la puerta principal se encontraba aquel lugar donde la gente podía colocar sus limosnas, y justo ahí estaba yo a punto de colocar una moneda, cuando de pronto una anciana que estaba ahí parada, vestida de negro completamente, me miró y me saludó. Buenos días, pequeño. Lamento mucho por lo que estás pasando. No es que quiera ser metiche, pero escuché todo lo que estabas pidiendo. Tus plegarias venían directo de tu corazón y por lo que veo, tu Dios no te ha escuchado. Eso de verdad que es triste, porque como un ser tan poderoso puede omitir, o mejor dicho, ignorar a una alma tan inocente como la tuya. No quiero juzgar a tu Creador, pero definitivamente Él no va a hacer nada por tu madre ni por ti. Me sorprendió mucho lo que me decía aquella mujer. Prácticamente había salido de la nada, y lo que me decía era bastante extraño, pero aún faltaba más. Si te dijera que yo te puedo ayudar, mi niño, ¿tomarías mi ayuda? Yo no te pediré nada a cambio, pero si hay algo que debes hacer. Mira, acércate, toma esto en tus manos. Cuando me acerqué a la señora, extendí mis manos y la mujer colocó sobre estas una pequeña figurilla de la Santa Muerte, muy pequeña. Aquella figurilla tenía un pequeño listón que servía para colgármelo sobre el cuello. ¿Pero qué es esto, señora? Explíqueme, por favor. La mujer me veía con mucha seriedad, con una gran profundidad. Tenía el aspecto de una mujer sabia, y por ello es que la escuché con atención. Todo esto es muy complicado para un niño como tú. Simplemente, lo único que te puedo decir es que esta es mi Santísima Muerte. Ella te puede ayudar, siempre y cuando le pidas las cosas de corazón. Si quieres sacar de tu vida a ese hombre que les ha hecho la vida un infierno, solamente tienes que pedírselo, pero a cambio,
Lo único que mi santita te pide es que le des oración. Y para esto, mira, toma esta pequeña tarjeta. Lee esto cada noche, antes de que te vayas a dormir. Y te aseguro que cuando menos lo esperes, todo aquello habrá terminado. Tu vida y la de tu madre volverá a la normalidad y se llenará de bendiciones. Me entusiasmaba aquello, por el simple hecho de que si a través de ese poder pudiera deshacerme del señor Pancho, pues entonces estaba dispuesto a entregar mi fe y mi lealtad a esa dichosa Santa Muerte. Tomé aquello y le agradecí a la mujer. Estaba por retirarme y traté de meter nuevamente la moneda al limosnero, pero aquella mujer me detuvo y me pidió que no lo hiciera. No es necesario que pongas tu limosna, hijo, porque todo este dinero va a ir a dar directo a las manos de los hombres, no a las de Dios. A él no le gustan estas cosas. Ahora ve y haz todo lo que tú creas necesario. Lo único que te pido, niño, es que, si antes de empezar a rezar te arrepientes de estar con la Santa Muerte, regálale la figurilla a alguien que sí la quiera. No la tires, no la desprecies tampoco. Ahora, te deseo lo mejor en tu vida. Cuídate mucho. Aquella señora de verdad tenía un aspecto misterioso y muy extraño. Después de despedirse de mí, la vi caminar hacia el centro de la iglesia, directo por el altar. Lo más extraño es que, por unos instantes me le quedé viendo a la figurilla de la Santa Muerte, y cuando regresé mi mirada a aquella mujer, esta ya no estaba, es como si hubiera desaparecido. Aún con esto que me dio un poco de miedo, salí de la iglesia y me dirigí directamente al centro. Me senté a pedir un poco de limosna, y cuando llegué al lugar donde me tenía que sentar, comencé a leer aquella tarjeta donde venía la oración a la Santa Muerte. Tenía muchas dificultades, no sabía leer muy bien, lo hacía muy lento, pero después de repasarla una y otra vez, finalmente entendí todo lo que la tarjeta decía. La leí un par de veces. Después tomé la figurilla de la Santa Muerte, me la colgué en el pecho, la toqué con mis manos y le pedí que me ayudara, para que así con sus bendiciones, esa mañana tuviera muchas limosnas y la gente se apiadara de mí, dándome mucho dinero. Ya con la actitud dispuesta, no sé de dónde salió, pero de pronto un perro de color negro se me acercó, empezó a lamerme la mano y se sentó junto a mí. Esto no sé si tuvo alguna influencia, pero hizo que la gente se acercara, y sobre la gorra que yo tenía volteada en el piso, comenzaron a arrojar sus monedas, también algunos billetes. Aquel definitivamente era mi día de suerte, pero no era casualidad. Aquello era el resultado de haberle hecho la petición a la Santa Muerte. De este modo me gané la confianza de la Santísima. Supe que podía poner mi fe en ella, por eso es que, ya más tarde cuando terminé, me levanté de aquel lugar, fui a comprar algo de comida y compré también un poco para el perro, que por cierto ese perro me siguió todo el día. Caminé y caminé hasta llegar a mi casa. Me aseguré de esconder bien el dinero, justo debajo de una piedra a un lado de la casita. Debajo de aquella piedra había un agujero. Sabía que alguien difícilmente lo podría encontrar, pues tenía miedo de que el señor Pancho me lo quitara todo. Como era de esperarse, mi mamá no dejó que el perro se metiera, así que se quedó allá afuera. Don Pancho no estaba, y esa noche ni siquiera llegó a dormir. Por eso es que tuve la posibilidad de esperar a que mi madre se durmiera para poder pedirle a la Santa Muerte, a través de mi oración, que nos quitara de encima al señor Pancho, que se lo llevara, que acabara con él, que lo castigara, cualquiera de las formas, simplemente que se alejara de nosotros. Aquella noche me dormí, muy tranquilo, pude descansar. Esa paz no la había sentido desde hacía muchos años, y para mí, la Santa Muerte estaba trayendo grandes bendiciones, porque debo decirles que los siguientes días
Don Pancho no se había aparecido por la casa. Aquello era extraño, porque a veces se perdía 2 o 3 días, pero toda una semana, eso era muy raro. Sin embargo, pese a que todo parecía ir muy bien, las cosas, una noche, cambiaron drásticamente. Esa noche mi madre había salido a buscar algo de cenar. Como yo había llevado buen dinero de las limosnas, pues teníamos y hasta de sobra para comer, para abastecernos de las cosas necesarias. Mi mamá había salido a comprar algo de pan, leche y demás cosas, pero lo extraño es que ya se estaba tardando mucho. Por esta razón es que me salí de la casa y, acompañado de aquel perrito, nos fuimos directo a buscar a mi mamá. Fuimos directo al camino que daba a la tienda. Para llegar a esta era necesario recorrer un barbecho que estaba completamente oscuro, pues el lugar donde vivíamos prácticamente estaba abandonado de la sociedad. Íbamos avanzando a paso lento dentro de aquella densa oscuridad, cuando de pronto el perro simplemente levantó las orejas, se puso como en señal de alerta y lanzó un par de ladridos. Cuando volteé a verlo, me di cuenta que el perro estaba avanzando mucho más rápido en una dirección que era completamente distinta a la que llevaba a la tienda. Fui corriendo lo más rápido que pude atrás del perro, quien ladraba desesperado. Me imaginé que él había detectado algo, posiblemente a mi madre. Corrí y corrí, y como cerca de aquel lugar estaban haciendo una especie de pequeña construcción, pude tomar un pequeño tubo metálico en caso de que tuviera que defender a mi mamá de alguien que pudiera intentar hacerle daño. Me llevé la gran sorpresa cuando por fin aquel perro se detuvo y empezó a ladrarle a un par de bultos, unas sombras que se movían en la oscuridad, pero que cuando me acerqué, me di cuenta que se trataba del señor Pancho y de mi mamá. Nada más escuché cómo don Pancho la estaba regañando y le estaba dando una golpiza. ¿A dónde crees que vas, Gloria? ¿Tan sola y en la noche? A mí se me hace que te andas viendo con otro hombre. De veras que te pasas de piruja. Me fui acercando más y le grité que dejara a mi madre. En eso el perro se le acercó a don Pancho y trató de morderlo, pero este le metió unas patadas y nada más el perro aulló. Eso me dio también mucho coraje, por eso es que me acerqué y traté de darle un golpe con el tubo. Afortunadamente le di en el costado del brazo y le dolió bastante, pero don Pancho era grande, fuerte y sobre todo muy agresivo. De inmediato se me acercó y al tratar de darle otro con el tubo, él alcanzó a sujetarlo y me empujó hasta que caí al piso. Don Pancho estaba dispuesto a darme un golpe con el tubo, pero en eso mi mamá alcanzó a agarrarlo e hizo que se le cayera el tubo al suelo. Don Pancho estaba ebrio, eso nos daba cierta ventaja, pero aún así era bastante peligroso. Sabiendo que mi mamá trató de atacarlo, don Pancho se fue nuevamente hacia ella, le dio algunos manotazos y apenas iba yo a agarrar el tubo cuando de pronto, de entre aquella densa oscuridad, salió un hombre, uno que vestía de negro, como con una gabardina. Era un señor muy alto y se veía muy fuerte. De pronto agarró el tubo y le metió uno bien duro en la cabeza a don Pancho, haciéndolo caer al piso completamente desmayado. Mi mamá hizo un grito y el perro, en lugar de ladrarle, simplemente se acercó a aquel hombre de negro como si lo conociera. Aquel tipo no dijo una sola palabra, simplemente tomó a don Pancho de uno de sus pies y se lo llevó arrastrando. Aquel perro se fue al lado de aquel hombre y mi madre me abrazó y estábamos contemplando aquella escena. No queríamos meternos, no sabíamos de quién se trataba aquel sujeto. Ese hombre fue llevándose a don Pancho arrastrándolo. Fueron avanzando más y más y como a unos 50 metros había una vía del ferrocarril. El hombre llegaría hasta ese punto a paso lento pero seguro. Y en ese momento lo que más me perturbó es que aquel hombre se paró justo en la vía del tren.
acomodó el cuerpo de don Pancho y ahí lo dejó, a merced de lo que pudiera ocurrir. Pasarían una de dos cosas posiblemente: o don Pancho despertaba y se iba, o bien el ferrocarril llegaría y ocasionaría una tragedia. De pronto aquel hombre de negro se desvaneció en la oscuridad junto con el perro. Es como si hubieran sido unos ángeles oscuros que habían llegado para ayudarnos. Yo no quise decir nada, pero toqué con mis manos la estatuilla de la Santa Muerte. Me imaginé que eran sus enviados para ayudarnos a cumplir aquel deseo que les pedí. Mi madre y yo estábamos muy asustados. No sabíamos qué hacer, si ayudar a don Pancho o dejarlo ahí. Pero la realidad es que el tiempo nos ganó, porque el tren ya venía acercándose a toda velocidad. Se veía imponente, imparable y sobre todo implacable. Su fuerza y su poder estaban dispuestos a destruir y destrozar todo a su paso, incluyendo el cuerpo de don Pancho. Mi madre y yo ya no pudimos hacer nada. Sabíamos que aquel era el destino de ese hombre, quien finalmente sería arrollado y aplastado por el tren. Ni siquiera estaba consciente para gritar o defenderse. Solamente vimos cómo toda aquella maquinaria pesada sobrepasó por su tan frágil cuerpo, haciéndolo 1000 pedazos y regando las partes de su cuerpo por todas partes. Mi madre quería asegurarse de que el hombre estuviera bien muerto, y yo fui tras ella. En efecto, cuando llegamos, después de que el tren se marchó, nomás vimos que una pierna estaba sobre una piedra, una mano por allá. Su cabeza había quedado completamente aplastada, había sangre, vísceras, y todo aquello, aunque se veía muy poco por la noche, era un momento aterrador, perturbador. ¿Cómo era posible que alguien pudiera acabar así? Pero me di cuenta que hay quienes lo merecen, como en ese caso don Pancho. Le pedí a mi mamá que regresáramos. Ella estaba completamente en shock, en un pánico total. Me tomó de la mano y me di cuenta que le temblaban, pero lo importante era regresar a casa sin mirar atrás. No podíamos involucrarnos en esa situación, porque finalmente no tuvimos nada que ver en la muerte de ese hombre. Caminamos y caminamos hasta llegar a casa. Nos metimos y nos encerramos. Teníamos que guardar discreción, pero sobre todo, asimilar la horrible experiencia que acabábamos de vivir. Mi mamá prendió una vela y comenzó a rezarle a un Cristo que tenía en casa. Por mi parte, yo abracé la figurilla de la Santa Muerte y le di las gracias. En silencio en mi mente, estaba rezándole aquella oración que ya me sabía de memoria. Le agradecí a la Santa Muerte por su protección, por su fuerza y su poder, por habernos salvado la vida, por haber mandado a uno de sus ángeles para que nos cuidara, porque sin su ayuda, seguramente quienes hubieran muerto íbamos a ser mi madre y yo. Esa noche casi no pudimos descansar, pero a la mañana siguiente, cuando todo mundo se enteró de lo de la muerte de don Pancho, francamente pasó desapercibido. Sí fueron las autoridades a revisar el caso, pero pues don Pancho era un don nadie. Por eso es que de sus restos no sé qué haya sido, seguramente por ahí los dejaron. Con esto se cerraba aquel capítulo de terror y comenzaba uno lleno de bendiciones. Tuve que contarle a mi madre sobre los milagros de la Santa Muerte. Le conté cómo es que nos había ayudado y la convencí de que siguiéramos adorándola. A raíz de esto, mi mamá, cada vez que ponía su negocio de tamales, le iba muy bien. Así también, a mí me iba de maravilla con las limosnas, a tal grado que pronto hasta a la escuela me pude meter. Han pasado muchos años de aquello. Tenemos mi madre y yo en la actualidad una vida distinta. Yo ya soy prácticamente un hombre. Hemos vivido muchas dificultades, pero también muchas bondades y bendiciones gracias a la Santa Muerte. Hasta la fecha la veneramos y le damos nuestra fe y nuestras oraciones. Sabemos que ella estará con nosotros, cuidándonos de nuestros enemigos, por todo lo que nos reste de vida. Y sea como sea, jamás me arrepentiré de lo que le pasó a don Pancho. Ese era el final que el destino le tenía preparado.
Seguramente debe estarse pudriendo en el infierno, y ahí se quedará por toda la eternidad. Mientras tanto, yo seguiré agradecido con la Santa Muerte por todo lo que hizo por nosotros. Me alegra que nos haya escuchado y que haya llegado a nuestras vidas, porque insisto, sin su ayuda, en este momento estaríamos mi madre y yo muertos bajo tierra.